¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que se encuentren excelente esta noche, mañana, tarde o la hora que estén escuchando este relato. Les mandamos un fuerte saludo donde quiera que se encuentren. Si van viajando y escuchando este relato, pues acompáñenos, tengan mucho cuidado si van conduciendo o si ya se encuentran descansando en estos momentos, pues también esperemos que se encuentren de la mejor manera. Y seguimos invitándolos, como siempre lo hacemos, para que por favor se suscriban a este canal y nos permitan llegar a mucha más gente. Les recordamos que nos pueden enviar sus historias al correo que les dejamos aquí abajito en la descripción del video. Y bueno, para no hacerles tan aburrida esta introducción, vamos a pasar inmediatamente a otra historia que nos hicieron llegar mediante un audio. Y pues les agradecemos a esta persona que nos hizo llegar a esta historia, muy bonita historia. Nos pide que sea de manera anónima y pues le agradecemos que nos haya tenido esa confianza para compartirnos su relato. Así de que los dejamos con esta historia y esperamos que nos sigan escuchando y compartiendo nuestro contenido. Hola a todos los que escuchan este canal. Los sigo desde que comenzaron con él y la verdad me encantaron sus historias. De hecho, sigo a varios canales de este tipo de contenido, pero este es el único que me ha parecido más realista en cuanto a las historias compartidas. Me he identificado con algunas. De hecho, mi esposo, cuando le mostré alguna, se quedó sorprendido y decía que le parecía algo desestresante el escucharlas. Y él es quien me animó a compartir mi historia. He escuchado que varias historias tienen que ver con la brujería y con problemas familiares, específicamente con las suegras. Quiero decirles que esto es más común de lo que parece. Mi historia comienza desde que me casé. Inmediatamente después de que nos casamos, nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra. Debo decir que en esta casa vivían también mi cuñada, otro cuñado más pequeño y su esposa, mis suegros y por supuesto nosotros. Ya se imaginarán el desastre que era vivir aquí. Los problemas y alegatos entre mi suegra y mi cuñada contra mí. Mi esposo trabajaba como inspector en un vivero que se encontraba en un pueblo vecino donde vivíamos nosotros, por lo que solo lo miraba por las tardes cuando salía de trabajar. Le contaba de los problemas que había tenido con su hermana y con su madre. Él me decía que aguantara un poco, ya que casi juntaba el dinero suficiente para podernos mudarnos de esa casa. Mi cuñada, que por cierto ya era dejada, como decimos acá, no es por ser grosera o desprestigiar a nadie, pero así se le dice a donde vivo, a personas, tanto hombres como mujeres, cuando se dejan o se separan de una relación. En fin, el genio de mi cuñada era horrible. Siempre buscaba pretextos para pelear conmigo o discutir. Siempre que teníamos alguna discusión sin algún motivo o algo, mi suegra se metía a defenderla y debo decir que en ocasiones las dos me llegaron a golpear. ¿Sabes, Curi? Al momento de mandarte esta historia, has notado que se me corta la voz al narrarte esto. Es porque he tenido que parar en varias ocasiones por el llanto al recordar todo. Mi vida fue un infierno viviendo allí. Mi concuña, la esposa de mi cuñado, el menor, era la única persona que me trataba bien en esa casa, pues las dos éramos las cuñadas, por así decirlo. Tal vez pensábamos de la misma manera. Al llegar mi primer bebé, fue una niña. Me dio mucho gusto
poder tenerla entre mis brazos. Por ella tenía que aguantarme todo el estar viviendo allí, aunque esto fuera un infierno prácticamente. Al darme cuenta, ya habían pasado casi 10 años y no podíamos cambiarnos de casa. Durante estos años, mi esposo cambió bastante, que los planes de cambiarnos se esfumaron poco a poco. Muchos o muchas, estoy segura que se van a identificar con mi historia. Durante estar casi 10 años, pasé muchos momentos difíciles. Descubrí que mi esposo tenía un amante y que el dinero que él me daba no era lo que ganaba realmente. Durante esos años me estuvo mintiendo, pues él ganaba más de lo que me decía. Al saber esto, me dio muchísimo coraje que al momento de contarle a mi suegra, ella solo me alegó que yo era la culpable y que por no atenderlo él prefería irse con otra. Ahí me di cuenta que jamás tendría el apoyo de mi suegra. Es así como en varias ocasiones terminé por irme a casa de mis papás. Pero siempre terminaba por convencerme a mi esposo de que esta vez sería diferente y que cambiaría, que pronto nos saldríamos de esa casa. Así nos las pasamos esos 10 años hasta que nació mi segundo hijo. Es aquí que me armé de valor para poner un alto a tanto abuso de parte de mi suegra y de mi cuñada. Pues una mañana que mi esposo se había ido a trabajar, escucho a mi cuñada gritar. Al parecer, alguien le había robado algunas prendas y me hacía a mí la responsable. Sabía lo que se venía, una fuerte discusión, que incluso me preparé para lo que vendría. Pero mi sorpresa fue ver a mi suegra y mi cuñada. En esta ocasión no solo fueron palabras e insultos. Esta vez las dos me llegaron a golpear, de tal manera que mi hija, que solo miraba llorando cómo golpeaban a su madre, ella quiso de veras ayudarme, pero también recibió una fuerte bofetada por parte de mi cuñada. Curi, sé que no pondrás las malas palabras con las que describo a mi cuñada, pero me llena de rabia recordar esa etapa. Después de que me dejaron en paz, escuché que salieron de la casa y en eso entra mi concuña con mi hija. Ella se había ido a refugiar al cuarto de mi concuña a pedirle que por favor fuera a ayudarme. Mi concuña me dijo: «Ay, hija, ya no permitas que esto continúe». Yo solo lloraba. De verdad, siempre voy a querer y estar siempre agradecida con ella por hacerme ver todo lo que pasaba. Mira, Laura, esto ya no puede seguir así. Vete con tu mamá, allí estarás bien. Tu esposo no puede ayudarte, aunque más quiera él. Sé que él te ama, pero no va a poder defenderte de su madre, porque él está dominado por ella. Eso ya lo sé, le contesté. No me entiendes. Mira, te voy a contar algo. Cuando yo recién me casé, el trato de mi suegra hacia mí era igual al que tú estás recibiendo ahora. Una noche que no soporté más, me salí con mi pequeño y me fui a mi casa. Al contarle todo a mi madre, mi abuela, que también escuchó todo, dijo que eso nos iba a quedar así. Esa vieja me las va a pagar. Hija, ella jamás te va a volver a hacer nada malo. Te debo confesar que mi abuela es practicante de la brujería. Ella me dijo que la suegra es también una gran bruja. ¿No te has dado cuenta? Ella hizo algo para que tu esposo no te apoye en nada a ti. Al contrario, apoya a su madre. ¿Ves que en ocasiones le da el dinero a ella y no a ti?
y lo traen muy consentido. Yo desde que hice eso que mi abuela me dijo que hiciera, jamás me volvió a poner una mano encima. Vamos, te voy a llevar con mi abuela. Ella te puede ayudar. Al llegar a la casa de su abuela, inmediatamente me dice: qué mal vienes, hija. Pásate. Al pasarnos, me puso delante de mí unas cartas que había visto antes, esas que usan para jugar. Pero ella veía algo más en ellas y se puso a leerme las cartas. Y sin decirle ningún dato de mi vida, me describió perfectamente todo lo que había vivido en esa casa. ¿Cómo era posible? Al decirme todo lo que ya sabía. Me dice que mi suegra y mi cuñada eran muy buenas en practicar las malas artes, como decía ella. No puedo ver que te sigan tratando de esa manera, hija. Al verte así, recuerdo cómo trataban también a mi nieta. Y no puedo permitir eso. Es así como la señora, abuela de mi concuña, me realizó en varias ocasiones algunas especies de limpias. Pero esta señora me advirtió de algo, que para poder librarme de este trabajo que me había hecho mi suegra, tenía que realizarme durante un mes 4 limpias más. Pero que durante este tiempo mi suegra y mi cuñada se pondrían más agresivas y malas de lo que ya eran conmigo. Solo aguanta, hija. Al final todo estará bien. No te preocupes y solo aguanta. Y así fue. Al regresar a la casa, mi concuña me dice que no podemos llegar juntas. Tú llega antes y yo llego más tarde, para que no sospeche nada. Así lo hicimos. Al llegar, mi cuñada le dice a mi suegra: mira, ya llegó la callejera esta. En eso, mi suegra se me abalanzó a increparme, a decirme que por andar así es que no atendía a su hijo, y que por eso él prefería irse con otra. La verdad, me hice chiquita y solo pude escucharla. No aguanté el llanto. En ese momento me sentí vencida y al escuchar las palabras que me decía mi suegra. Y de pilón, mi cuñada se integró a la discusión, diciéndome de cosas como si su vida fuera un ejemplo. Pero en eso vi que mi concuña iba llegando, y al ver que ambas estaban diciéndome de cosas, ella solo me miró con una mirada algo a manera de regaño. Allí me di cuenta de lo que me trataba de decir, y ahí recordé lo que me había dicho su abuela, de que solo tenía que aguantar. Es así que me armé de valor y en un momento me comenzó a valer todo lo que me estaban diciendo, que en un punto de la discusión me comencé a reír. Esto hizo que a mi suegra y mi cuñada se enfadaran aún más. Lo que hice fue solo encerrarme en mi cuarto. A partir de aquí, las provocaciones estaban a la orden del día y nunca podía salir sin recibir una ofensa o reclamo por parte de ellas. Así me la pasé todo el mes, hasta que acudía nuevamente a la visita de la abuela de mi concuña. Al ir, ya me sentía con más valor y con más seguridad. La señora me encuentra con una sonrisa y al verla me di cuenta que algo distinto veía en mí, y por su expresión sabía que era algo bueno. Ella me dice que con esta última limpia que me realizara estaría bien, y fue así que al pasar los días, al llegar a casa, me sorprendí con el comportamiento de mi suegra y mi cuñada. Se comportaban de una manera muy extraña que al verme llegar o solo acercarme, se retiraban del lugar, como si me tuvieran algún miedo. No fue entonces que miré que a los días mi concuña comenzaba a hablarme y mi suegra
aunque se moría de coraje, ya no nos decía nada. Algo había que tanto ella como mi cuñada las detuviera, algo que no les permitía tan solo acercarse a nosotras. Todo a partir de este momento cambió. Mi esposo comenzó a llegar más temprano del trabajo. El dinero ahora me lo entregaba a mí. A partir de ese momento comenzamos nuestra vida, pero ya separados de mi suegra. Después de que nos cambiamos de casa, a los meses llegaron las visitas. Mi cuñado con su esposa, que es quien me había ayudado en todo, y nos dijeron de todo lo que ellos habían pasado. No saben todo lo que tuve que aguantar para poderme darme cuenta de todo lo que pasaba. Jamás le conté nada a mi madre, ya que ella también se encontraba ya un poco mal, y una preocupación como esta le afectaría muchísimo. Al escuchar las historias de este canal, me doy cuenta que no soy la única que ha pasado por algo similar. Debo admitir que el compartir esto con ustedes, sentí cómo me aligeré un poco al soltar esta carga que llevaba conmigo. No sé cómo decirles, pero agradezco el espacio y ojalá pueda escuchar este relato en su canal. Por último, debo mencionar que mi suegro justamente abandonó a mi suegra, al igual que su esposo a mi cuñada, desde hace muchísimos años. Hace poco mi esposo me presentó a su padre, o sea, a mi suegro. Al darme un abrazo, sentí de verdad el apoyo que tenía de él, a diferencia de mi suegra. En fin, agradezco a Dios, a mi concuña y a su abuela, por haberme ayudado a salir de esa pesadilla que llevaba de vida. Espero y escuchar más historias así en el canal. Siempre los escucho cada que suben una nueva historia. Saludos desde Altamira, Tamaulipas.